Esto es Stiocast, no es Histocast, pero casi. En este caso, bueno, hoy vamos a hablar sobre, bueno, es un cortecillo sobre lo que pasó con los protagonistas en las Navas de Tolosa, después qué pasó con ellos tras las Navas y algunas de sus consecuencias. Así que nada, espero que os guste también. Bueno, y José Carlos, ¿querías añadir algo? Sí, bueno, primero, bueno, porque bueno, evidentemente es muy importante lo que has dicho de la hambruna, de una hambruna que va a durar unos 12 o 14 años, la hambruna. Es decir, que claro, lo que es, nada más pasar la nava de Tolosa, hay unas cosechas malas, imagino unas sequías, tal, y provocan que la victoria de las navas no se saque un rédito inmediato y aplastante. Es decir, tienen aún, o sea, a pesar de la victoria aplastante, este problema, digamos, económico que se produjo y casi sanitario, ¿no?, que se produjo los años después, evita que eso fuera mucho más decisivo, pero aún así lo fue. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, si hablamos de quién es el hijo de, o sea, quiénes son los que vienen después de estos reyes, de Alfonso, sobre todo de Alfonso VIII y de Pedro II, estamos hablando de que, bueno, de Alfonso VIII Fernando III es su nieto, no es su hijo, pero bueno, reina enseguida, porque pero la hija de Alfonso VIII, que es Berenguera, se casa con el rey de León, con lo cual León y Castilla quedan fundidas. Es decir, eso es muy importante. O sea, eso ocurre después de la batalla de las Navas. Repito, Castilla y León quedan unidas por el matrimonio de la hija de Alfonso VIII con el rey de León, Alfonso IX, y, aparece en esta línea dinástica, aparece enseguida la figura de Fernando III el Santo. Es decir, Fernando III el Santo en Castilla y León, como rey de Castilla y León, y por el este, el hijo de Pedro II, que es nada más y menos que Jaime I el Conquistador. Imaginaros que dos personajes, Fernando III el Santo y Jaime I el Conquistador, con una unión importante y un entendimiento importante entre Castilla y Aragón, van a arrasar. Es decir, la conquista pega el golpe definitivo con estos dos reyes. Luego el reino nazarí de Granada resiste, en fin, más hay una serie, Portugal sigue avanzando por otro lado, por el oeste. Es decir, vamos a ver, pero aparte de lo que es la resistencia de Granada, que es una cosa casi testimonial, aunque ahí lo tenemos, el avance hacia el Mediterráneo y hacia el Atlántico, ¿no?, por parte de Castilla y de Aragón es arrollador. Yo digo, con decir estos dos nombres, la gente ya, aunque no sepa mucha historia, no les tal, Fernando III el Santo y Jaime I el Conquistador coinciden en la misma época. Te digo, son hijos de estos dos, bueno, Fernando III es nieto, pero prácticamente es el que sucede a Alfonso VIII, y ya digo, y Jaime I. Con lo cual, pues con eso está dicho todo. Es decir, la batalla de las Navas marca un antes y un después. Luego hay otra reacción con los benimerines, que es otra yihad, digamos, que viene después, que son derrotados en la batalla del Salado. Eso lo haremos en un último podcast si lo trataremos, digamos, de las Navas a Granada, digamos. Aunque también corramos un poco y aglutinemos, pero Sí. tampoco se puede dar esto mucho porque hay muchas cosas de las que hablar, y un poco para dar a la gente un vistazo general de la historia y luego ya incidir en los personajes de cada época, que es mucho más bonito, pero acabaremos en el próximo podcast, digo, que se llamará, me imagino, si Goyo lo permite, que es el jefe de eso, el director del asunto, de las Navas a Granada, ¿te parece, Goyo? Y bueno, y ahí hablaremos un poco de estos reyes y de este proceso. Pero lo fundamental, que estos reyes, esta batalla es sucedida por personajes también de gran calado, como son Jaime I y Fernando III. Y quisiera decir también que digamos, estos personajes, ¿qué ocurre con ellos, no? Pues, digamos, Pedro II, rey de Aragón, muere al año siguiente en la batalla de Muret. Digamos, Aragón busca ya, digamos, una vez saldado el tema con los almohades y aplacado el peligro, digamos, vuelve sus ojos hacia el norte. Es decir, hay una batalla que es importantísima, que es la batalla de Muret, en la cual, digamos, se juega gran parte también, digamos, de lo que puede ser el devenir de la historia de España, porque si Aragón crece hacia el norte, hacia la zona de Occitania, lo que es ahora mismo Francia, y hubiera crecido drásticamente hacia el norte, no sabemos qué hubiera pasado. Es decir, Pedro II, la expansión que hubo hacia el Mediterráneo, podría haber sido también hacia la zona francesa. Es decir, no sabemos España dónde hubiera llegado sus fronteras. Pero en la derrota de Muret, digamos, Aragón ve, digamos, cercenada, digamos, una historia con los cátaros, con el Papa, Simón de Montfort. Es otra historia apasionante de la historia de España, pero ya digo, Pedro II es muerto en esa batalla, y Aragón, digamos, deja de mirar detrás de los Pirineos. Entonces dirige su vista hacia el Mediterráneo, que como todos sabemos fue una auténtica epopeya también. Ya empieza con los Almogávar, esta historia que es preciosa, y cómo llegan hasta Grecia, ¿no? Las conquistas de los aragoneses, espectacular parte, que es historia de España también.
Sancho VII de Navarra, que yo, muere, tarda más en morir, muere en el 1234, muere en Tudela, y tuvo una enfermedad. Hablan que este rey medía 2 metros 20, ojo. Sí. O sea, por visto era un auténtico monstruo. O sea, hoy 2 metros 20 es alto, pero se ha hecho estudios de óseos del monarca y parece que era un auténtico gigante. Y murió, parece, de una variz, una pierna, una úlcera, una variz, hablan de tal, en el 1934 murió en Tudela. Eh, Diego Lopedrado murió 2 años después, está enterrado en Santa María de la Real de Nájera. Jiménez de Rada estuvo mucho tiempo al servicio de Fernando III. Digamos, siguió siendo ese hombre de confianza, ese organizador, esa mente, esa mente, digamos, organizativa, ¿no? De la Reconquista y del reinado de Castilla con Fernando III. O sea, sirvió al padre y sirvió a Fernando III, o sea, Alfonso VIII y a Fernando III. Y el Jiménez Rada pues murió, fíjate, de una manera más tonta, cruzando el Ródano en un viaje que por visto que venía del Papa, tal, cruzando la barca del Ródano, se volcó la barca y se ahogó. Fijaros que muerte más estúpida para un personaje tan importante, de lo más importante de la historia de España, precisamente. Tenía que haber muerto en la batalla de la nave de Tolosa, como digo yo, o haber muerto en una batalla, o haber muerto de una manera más épica o más, no sé, o de otra manera, pero se ahogó el hombre, que por esto no sabía nadar, o parece que lo que sus hábitos no le dejaron nadar y se ahogó cruzando el Ródano, mira qué manera más boba. Bueno, y un poquito para resumir un poco qué fue después de todos estos reyes y estos personajes, pues fue lo que ocurrió. Y ya digo, un hecho histórico importante, un hecho histórico crucial, en el cual la Reconquista tomó, porque ya no es lo que pasó después, es qué hubiera pasado si hubieran ganado los Zamora de la batalla. Porque ya no es decir, no, es que qué hubiera pasado. Pues probablemente hubiera caído Toledo, seguramente. Y hubiéramos vuelto a afrontar al Duero o al sistema central. No sabemos qué hubiera pasado. No lo sabemos, pero porque los Zamores no venían de Huesa. Es decir, hubiera sido después, sobre todo después de Alarcos, una segunda batalla hubiera sido tremenda. Pues esto se conoció en toda Europa. Llegaron los ecos, te digo, a través de trovadores, a través de los monasterios, llegó las noticias, hay registros de crónicas hasta en Chipre, en monasterios en Polonia, en Escocia también hay restos de la sala de la batalla. Es decir, recorrió toda la cristiandad en la gran noticia de la victoria cristiana en las Navas, recorrió Europa. Es decir, fue un alivio, ya os digo, fue una noticia a nivel mundial en cuanto al mundo que había entonces, ¿no? Y lo tenemos aquí, lo tenemos ahí abajo, lo podemos visitar. Bueno, espero que los que estéis de vacaciones o estéis trabajando, pues hayáis disfrutado de este StioCast. Hasta luego.